Buenos días. Gracias por acudir a esta convocatoria de prensa de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. Me acompaña la Directora General de AUPE, Josefa Moreno, y el Director Gerente del SEPA, José Vicente Granado. El objetivo de la convocatoria de prensa es la presentación de esta guía, que es la guía para intentar fomentar el buen trato y eliminar el edadismo, ya que el edadismo, cuando se tiene en la mente, cuando se utiliza de forma inconsciente, pues a lo que lleva es a una discriminación de las personas de edad. Y por lo tanto es necesario que, si queremos tener una sociedad más rica, una sociedad más inclusiva y una sociedad que trate mejor a las personas de edad, tenemos que combatir lo que se ha venido a llamar ese edadismo, y eso es lo que pretende esta guía, eliminarlo en distintos ámbitos, ¿no? El edadismo es un concepto relativamente reciente. En realidad, el edadismo se configura alrededor de una serie de estereotipos que se le asigna y de prejuicios que se le asignan a las personas de edad, y que esos estereotipos y esos prejuicios llevan a una discriminación hacia esa persona y, por tanto, se les considera a todas las personas por razón de la edad iguales, se les considera a todas las personas por razón de la edad como personas frágiles, y se les considera a todas las personas por razón de la edad a que su capacidad para decidir está mermada. Y por lo tanto eso tiene consecuencias para las propias personas, pero también tiene consecuencias para la sociedad. Si no tenemos en cuenta las experiencias vividas por esas personas de edad, seremos una sociedad que no reconoce esa experiencia y que no aprende de esa experiencia para ser una sociedad mejor. El edadismo genera daño en la salud, por cuanto que el edadismo afecta a la esperanza de vida. Una persona que tiene menos acceso a los sistemas de protección sanitario y al sistema de protección social, que en realidad es en lo que se traduce el considerar a una persona de una determinada edad que ya no merece la pena que hagamos tal o cual cosa, pues lleva a que su esperanza de vida disminuya y a que su bienestar también disminuya. También produce efectos muy importantes sobre el ámbito social, con situaciones que rozan la injusticia social. Y, por último, bloquea la solidaridad intergeneracional. Eso que es absolutamente necesario, el que haya una relación entre las generaciones más jóvenes con las generaciones de más edad, para que podamos hacer una inclusión de todas las personas independientemente de su edad, pues lleva a una situación en la de que se pierde completamente esa inclusión, ¿no? El edadismo no solo puede ser ejercido por las personas de forma individual, puede ser más grave, y el más grave es aquel que se ejerce por parte de las organizaciones o por parte de las instituciones. Incluso nosotros mismos, con respecto a nosotros mismos, podemos autoinfligirnos el edadismo y decirnos que ya no estamos capacitados para tal o para cual cosa en función de la edad que tengamos. Por lo tanto, el edadismo puede ser que se lleve a cabo por las personas, pero puede ser también que se lleve a cabo por las organizaciones y por las instituciones. Y luego hay que tener cuidado, porque
ya sabemos que hay otros ismos en la sociedad. De mezclarse el edadismo con otros ismos, sexismo, racismo, se produce un efecto multiplicador sobre las injusticias sociales y sobre el acceso a determinados servicios y a determinados derechos. Se dicen en las estadísticas que 1 de cada 2 personas en el mundo puede ejercer el edadismo. Y en Europa las estadísticas lo que nos dicen es que 1 de cada 3. Lo hacemos de forma inconsciente. Probablemente en la mayoría de los casos lo hacemos de forma inconsciente. Por eso, la década del 2021 a la década del 2030, tanto por la ONU como por la Organización Mundial de la Salud, ha sido declarada como la década del envejecimiento saludable y se centra en 4 aspectos fundamentales. 1, cambiar la forma de pensar o de actuar con respecto a las personas de edad. 2, intentar generar comunidades que fomenten las capacidades en las personas de edad. 3, que se haga una atención centrada en la persona, donde la persona, independientemente de su edad, siempre tiene el derecho a decidir. Y 4, permitir el acceso a la atención sanitaria, social, educativa, a largo plazo, que es necesaria para erradicar el edadismo. Pues bien, esta guía viene a contribuir a eso. Viene a contribuir en esta década del envejecimiento saludable y formando parte de lo que se ha denominado el SEPAZ Activos, que pretende ni más ni menos que intentar, en primer lugar, sensibilizar a la población de que existe el edadismo. Si no se conoce, es difícil que se sepa identificar, incluso en los comportamientos que tengamos cada uno de nosotros. Por lo tanto, esa es la primera función que tiene la guía que hoy presentamos. En segundo lugar, es una guía que está dirigida fundamentalmente al personal técnico y a los representantes de las organizaciones, porque, como les decía, si bien el edadismo puede ser ejercido por las personas individuales, pueden ser ejercidos también por estos representantes de las organizaciones y por el personal técnico que forma parte de las instituciones. Y luego proporciona conocimientos y habilidades para luchar contra el edadismo y para prevenir de cara a que podamos facilitar la cohesión social y a construir una sociedad para todos y para todas las edades. En los ámbitos en los que se aplican, pues está el ámbito sociosanitario, el ámbito cultural, el ámbito de participación comunitaria, el ámbito de empleo y economía, el ámbito educativo, en el ámbito de las tecnologías de la información y de la comunicación, en el ámbito de los medios de comunicación y en el ámbito de las relaciones sociales. Eso es ni más ni menos lo que pretende esta guía y yo le agradezco muy mucho a todos los profesionales del SEPAZ que han participado en esta guía, así como a UPEX, que nos ha permitido publicarla, que nos ha permitido hacer un trabajo basado en la evidencia científica para erradicar el edadismo. Y ahora le voy a ceder la palabra a Josefa Moreno, que nos explicará de forma más pormenorizada en qué consiste la guía y posteriormente abriremos turno de preguntas. Pues buenos días a todos y a todas. Y, bueno, en primer lugar, iniciar como ha concluido el señor consejero, ¿no? Agradecer enormemente a los técnicos, tanto del SEPAZ como de AUPEG, que habéis hecho posible la elaboración de esta extraordinaria guía. Y para mí es un honor, consejero, director, estar nuevamente pues, presentando un buen trabajo que, como todos podéis entender, tiene por finalidad llegar a la ciudadanía. Como decía también el consejero, es un concepto relativamente nuevo y que inmediatamente desde los equipos del SEPAZ y de AUPEX y desde la consejería, por supuesto, que es quien nos protege y nos avala a la hora de desarrollar este tipo de
de trabajo, hemos sido capaces de detectar inmediatamente esta necesidad nueva que surge en la sociedad para ponernos a disposición de darle solución a esta, entre comillas, problemática nueva que surge en nuestro entorno más cercano. Y os preguntaréis qué hacemos aquí. AUPEX. AUPEX, como yo creo que la inmensa mayoría sabéis, han sido, son y serán espacios de referencia en el trabajo o para trabajar en la salud y en la igualdad de las personas. Tanto es así que nosotros lo desarrollamos enormemente, estos dos amplísimos conceptos, en nuestro libro blanco de Universidades Populares, en su punto 5, 6 y 7. Le damos 3 grandes ejes para trabajar y desarrollar lo que es nuestro trabajo en salud e igualdad. Estos 3 ejes que se recogen, como insisto, en este libro blanco de Universidades Populares, se centran en temáticas como igualdad, salud proactiva, participación comunitaria y sostenibilidad. Todas estas acciones, entendemos, en su desarrollo, están contribuyendo enormemente a la salud emocional, que, por supuesto, para todo el mundo, creo para todas las personas que estamos aquí, son la base para una vida sana, personal y colectiva. Y, cómo no, también contribuye esta aportación a una vida más sana, personal y colectiva, a hacernos a la sociedad, a las personas individuales y de manera colectiva, mucho más felices. Por eso decimos siempre y con orgullo que las universidades populares son espacios de referencia para trabajar la salud de las personas, son espacios para el diseño y ejecución de programas, proyectos y actividades relacionados con la salud, y este es un claro ejemplo, este trabajo. Es la base, yo creo que también fundamental, para coordinar redes que existen en el territorio y nos convertimos en esa entidad, en esa asociación, en ese espacio que aglutina todas las tendencias que pueda haber en los municipios y, cómo no, somos la base o el foco de formación de profesionales en materia de salud. Nosotros actualmente estamos desarrollando desde la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales y, evidentemente, junto también al SEPAP, este maravilloso programa que titulamos 99 razones para ser separactivo, que, como bien decía el consejero, tiene por finalidad o pilares fundamentales trabajar el envejecimiento activo y la autonomía de las personas mayores, cuidar los entornos rurales sostenibles, y también trabajamos el reto demográfico, la intergeneracionalidad y la lucha contra el edadismo. Este programa lo desarrollamos en los 37 centros de mayores gestionados por el SEPA y en todo el enorme entramado de las 213 universidades populares de Extremadura. Como también hacía referencia el consejero, trabajamos desde este programa información y asesoramiento, formación, actuaciones de dinamización, colaboración y participación y transferencia del conocimiento y difusión de proyectos. Es en este último eje donde se diseña y se elabora y, sin duda, ejecutaremos esta guía de promoción del buen trato y prevención del edadismo en personas mayores. Como decía también el consejero, y compartimos con José Vicente, esta guía pretende ayudar a entender la complejidad del edadismo, al cual ha hecho referencia nuestro consejero, y por esa razón se facilitan una serie de recomendaciones que agilicen un camino hacia una sociedad para todas las edades. También se pretende, como decía el consejero también, incorporar la perspectiva edadista no solo a los equipos técnicos, sino también a todos los organismos que intervienen directamente con la población extremeña, y a través de ella se dan una serie de recomendaciones básicas para la construcción de un escenario social de buen trato hacia las personas de diferentes edades.
Esta guía tiene dos bloques. Un primer bloque introductorio, que como no puede ser de otra manera, vienen enmarcados en ella, en este primer bloque, cuáles son sus objetivos, el contexto, el conocimiento del contexto a través del cual se nos permite seguir en el desarrollo de la elaboración de toda la fase de la guía. Hace también referencia a la igualdad y el buen trato, la conceptualización del edadismo o al edadismo de las personas mayores. Esto todo va confluido en el primer apartado de esta guía y tiene una segunda parte a la que hacía referencia también José María, que es la descripción de esos 8 ámbitos: sociosanitario, educativo, cultural, tecnológico, de participación comunitaria, medios de comunicación, economía y relaciones sociales, donde se han analizado pormenorizadamente cuáles son las situaciones discriminatorias que se identifican en cada uno de estos ámbitos. Se proponen acciones generales que intenten superar esas situaciones discriminatorias que se han resuelto y se han analizado en el primer punto al que he hecho referencia. Y, por último, se enumeran una serie de propuestas y líneas para trabajar de modo práctico. Decir que esta guía es solo el comienzo, porque continuaremos trabajando a través del programa 99 razones para ser SEPAR activo, transfiriendo lo que es el contenido de esta guía en todos los centros del SEPAR y en todas las universidades populares. Creemos que el valor de esta maravillosa guía reside en que seamos capaces de seguir reflexionando y poniendo en marcha, tanto técnicos del SEPAR como de universidades populares y responsables institucionales, la reflexión continua que podamos seguir haciendo para seguir trabajando en seguir solucionando las necesidades que, como dije al principio, siguen surgiendo de atender la igualdad y la no discriminación por razón de edad. Por mi parte, muchísimas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias, consejero. Muchísimas gracias, director. ¿Preguntas? Nos contestaran alguna o nos dieran algún ejemplo de situaciones discriminatorias que se han analizado en la guía y también en la misma para atajarlas. Pues algunos ejemplos son, en el ámbito sociosanitario, por ejemplo, por intentar proteger a la persona de edad, no le damos toda la información sobre su estado de salud. Que en el modelo paternalista que siempre hemos tenido con respecto a la sociedad es una situación que se da, por ejemplo. O tomar la iniciativa de que estas personas no están capacitadas para poder opinar sobre lo que quieren de su futuro. En el ámbito cultural, cortar a todos los mayores por el mismo patrón. Es decir, ¿a todos les gusta lo mismo? Pues es como si dices que a todas las personas de mediana edad nos gusta lo mismo en el ámbito cultural. Por lo tanto, sobre estas cuestiones son sobre las que se pretende reflexionar. En el ámbito educativo, pues por ejemplo, no diseñar actividades para el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Por eso son tan importantes las universidades populares, porque permiten esa participación, ¿no? Es decir, son situaciones de estas características, ¿no? O entender que, como siempre ha sido así, es más difícil detectar la violencia de género en las mujeres que sufren violencia de género a determinadas edades. Identificar esas señales de alarma de una forma distinta, porque se expresan de forma distinta también. Estas son las cuestiones que se ponen en evidencia dentro de la guía en diferentes ámbitos. No he querido ir a todos, pero sí en diferentes ámbitos que permiten que podamos hacer las cosas de esta manera, ¿no? Y, por supuesto, en el ámbito de las tecnologías, de la información y de la comunicación, firmándose como se está con las diputaciones provinciales hoy por parte de la consejera de Agricultura el convenio para que podamos tener acceso a las entidades financieras, pues lo que no podemos convertir la digitalización de nuestro mundo en una nueva brecha social. Y las personas de edad
tienen más riesgo de apuntarse a esa nueva brecha social. Por lo tanto, estas son las cosas que más o menos son lo que vienen detectándose en cada ámbito, y a eso pues se le intenta, primero, hacernos conscientes que estamos cometiendo eso, porque algunas veces lo hacemos de forma involuntaria, ya digo. En el ámbito de la salud, por ejemplo, por el modelo paternalista que hemos tenido, lo que queremos es proteger a la persona, porque entendemos que así va a sufrir menos, si sabe menos de su salud. Bueno, pues estas son las cosas, pero si no detectamos que eso lo estamos haciendo, si no hacemos consciente que eso lo estamos haciendo, no seremos capaces de prevenirlo en nuestras conductas futuras, ¿no? Con lo cual, pues esto es sobre lo que va la guía. Espero haber respondido a la pregunta que me hacía. ¿Más? Bueno, más allá de la guía que se dirige a un público técnico, como sociedad y bueno, los espectadores que vayan a ver nuestra información, ¿qué pueden hacer a su mano para combatir el edadismo desde un punto de vista más social, más individual? Pues pensar que la edad no es un motivo para encasillar a todo un grupo de personas dentro de un mismo cliché. Esta es la situación. Por cierto, el segundo baremo del consumidor de Mapfre, de la Fundación Mapfre, dice que los mayores de 55 años realizan el 62% del consumo en la sociedad y aportan el 25% del Producto Interior Bruto. Lejos quedan esos años donde prácticamente lo que veíamos eran imágenes en blanco y negro de personas que tenían una determinada edad y que probablemente esa sea la imagen que recordemos del pasado. Pero es que las personas de edad de ahora tienen poco que ver, afortunadamente, por la mejora en las condiciones de vida que tenían esas personas tan solo hace unos años, ¿no? Con lo cual, yo creo que solo por lo que contribuyen a la sociedad, si somos egoístas, merecería la pena que separásemos claramente los intereses que tienen esas personas y, desde luego, introducir en todo momento la perspectiva de los derechos humanos. Todo el mundo tiene derecho a decidir, incluso cuando no puede decidir, porque lo ha podido expresar de forma anticipada, a quién le quiere dejar el que decida por él. Pues todo eso tenemos que acostumbrarnos a respetarlo y no infantilizar a la persona de edad. No infantilizar a la persona de edad. Porque no hay nada que justifique la infantilización con motivo de protegerlo. Esto sería. ¿Más cositas? Pues muchísimas gracias a todos y a todas.